En otro tiempo, su presencia bastaba para vaciar la selva. Los herbívoros huían apenas sentían el eco de su rugido atravesando los ríos y las montañas, pero ahora todo era diferente. Las presas escapaban antes de que él pudiera acercarse. Sus músculos ya no reaccionaban con la misma velocidad. Las cicatrices que cubrían su cuerpo no eran recuerdos de gloria. Eran señales de desgaste. Y los jóvenes depredadores lo sabían. Desde hacía semanas, enormes huellas comenzaban a aparecer cerca de los límites de su territorio. Otros treks caminaban cada vez más cerca del valle. Esperaban en silencio entre la vegetación, observando cada movimiento del antiguo rey. En aquel mundo salvaje, un depredador viejo no conservaba el poder por respeto. Lo conservaba por fuerza. Aquella noche, mientras el cielo rugía sobre la selva, el anciano cazador finalmente encontró una presa cerca del río. Un enorme herbívoro herido bebía agua lentamente bajo la tormenta. Era la oportunidad perfecta, quizá la última. El viejo Trex descendió hacia la oscuridad con el corazón golpeando dentro de su pecho como un tambor de guerra. Pero antes de atacar, escuchó otro rugido. Uno más profundo, más joven, más fuerte. Y cuando levantó lentamente la cabeza hacia la niebla, comprendió algo aterrador. Otro depredador había venido al valle para arrebatarle todo lo que aún le pertenecía. Hace millones de años, mucho antes de que existieran los humanos, la vida pertenecía a criaturas capaces de destruir todo a su paso. En aquellas tierras salvajes, ningún depredador sobrevivía por compasión, y ningún rey gobernaba para siempre. Cada valle, cada río y cada montaña estaban marcados por una sola ley: la fuerza decide quién vive y quién desaparece. En el corazón de una selva interminable, un viejo Trex intenta conservar el último territorio que todavía le pertenece. Durante años fue el cazador más temido de aquellas tierras. Su rugido hacía huir manadas enteras, y ningún depredador se atrevía a desafiarlo. Pero el tiempo puede destruir incluso a los monstruos más poderosos. Ahora, herido, hambriento y cada vez más débil, el antiguo rey comienza a sentir algo que jamás había conocido: miedo. Porque nuevos depredadores han llegado al valle, más rápidos, más jóvenes, más violentos. Y todos esperan el momento exacto para verlo caer. Esta no es solo una historia sobre dinosaurios. Es una historia sobre supervivencia, sobre hambre, sobre el miedo de perderlo todo, y sobre la última batalla de un rey que se niega a desaparecer. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias de la era prehistórica. Déjanos también tu like si te gustan las narraciones cinematográficas y comenta desde qué país o ciudad estás viendo este video. Quiero saber desde qué parte del mundo estás acompañando esta batalla por el valle. Ahora sí, la tormenta apenas estaba comenzando. La tormenta continuaba avanzando sobre el valle mientras el viejo T-Rex descendía lentamente hacia el río. El barro se hundía bajo el peso de su enorme cuerpo y las gotas de lluvia resbalaban por las cicatrices que cubrían su piel endurecida por años de batalla. Desde la oscuridad de la selva, podía escuchar el sonido del agua golpeando las piedras y la respiración pesada del herbívoro herido que permanecía cerca de la orilla. Aquella presa representaba mucho más que comida. Representaba tiempo. Tiempo para continuar viviendo en un territorio que poco a poco comenzaba a dejar de pertenecerle. El anciano depredador se movía con cautela, escondiéndose entre enormes árboles cubiertos por musgo y niebla. Hacía muchos años, habría atravesado la distancia con velocidad brutal, derribando todo a su paso antes de hundir sus mandíbulas sobre la presa, pero ahora cada movimiento exigía un esfuerzo doloroso. Una vieja herida atravesaba una de sus patas traseras, y el dolor empeoraba cada vez que la humedad cubría el valle. Aún así, el hambre era más fuerte que cualquier sufrimiento. Frente al río, el enorme herbívoro levantó lentamente la cabeza al sentir una vibración entre el barro. Sus ojos oscuros buscaron nerviosamente entre la lluvia, aunque ya era demasiado tarde. El viejo Trex aceleró con toda la fuerza que todavía conservaba dentro de sus músculos cansados y lanzó una embestida desesperada contra la presa. Durante algunos segundos, el valle volvió a parecer suyo. El rugido del depredador atravesó la tormenta mientras ambos gigantes chocaban violentamente cerca del agua. Pero el cuerpo del viejo rey ya no respondía como antes. El herbívoro logró apartarse en el último instante y el Tisig,
perdió el equilibrio sobre el barro mojado. Su enorme cuerpo golpeó el suelo con violencia, levantando tierra y agua alrededor. El dolor atravesó su pecho como una descarga brutal y durante varios segundos permaneció inmóvil, respirando con dificultad mientras la presa escapaba hacia la selva bajo la tormenta. El fracaso lo llenó de furia. Con dificultad, el viejo depredador volvió a levantarse mientras el eco de la presa desaparecía entre los árboles. El hambre continuaba creciendo dentro de él y la energía comenzaba a abandonarlo lentamente. Entonces, por encima de la lluvia, escuchó algo que hizo que todo su cuerpo se tensara de inmediato. Otro rugido. No era un sonido lejano. Venía desde el otro lado del río. El anciano Trex levantó lentamente la cabeza hacia la oscuridad y permaneció completamente inmóvil. Durante algunos segundos, el único sonido que existió en el valle fue el de la tormenta golpeando las hojas gigantes de la selva. Después, una enorme silueta comenzó a moverse entre la niebla. Era otro macho, más joven. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices recientes y sus movimientos tenían la agresividad de un depredador que todavía se encontraba en el mejor momento de su vida. El intruso avanzó lentamente hacia la orilla opuesta del río mientras observaba al antiguo rey con una calma aterradora. No necesitaba atacar todavía. Ambos sabían lo que estaba ocurriendo. Aquel joven depredador había entrado al valle porque podía sentir la debilidad del viejo Trex. En la naturaleza, ningún monstruo envejecía en paz. Cuando un rey comenzaba a caer, otros aparecían para ocupar su lugar. La lluvia recorría los dientes gigantes del anciano cazador mientras un rugido profundo escapaba lentamente desde el interior de su pecho. A pesar del cansancio y del hambre, todavía conservaba algo que ningún otro depredador había logrado arrebatarle. La experiencia de haber sobrevivido durante años en un mundo donde todo intentaba destruirlo. Y aunque su cuerpo comenzaba a fallar, el valle seguía reconociendo aquel rugido. Durante varios segundos, ambos, Trex, permanecieron observándose bajo la tormenta como dos monstruos separados por el tiempo. Uno representaba el pasado de aquellas tierras. El otro representaba el futuro que estaba intentando llegar. Finalmente, el joven depredador soltó un rugido desafiante que hizo temblar los árboles cercanos antes de desaparecer. Lentamente entre la niebla de la selva. El viejo rey continuó inmóvil junto al río incluso después de que el intruso desapareciera. Sabía que aquello no había sido una simple advertencia, era el comienzo de algo mucho peor. Porque por primera vez en muchos años, otro Trex había entrado en el valle sin sentir miedo. Y en el fondo de su mente agotada, el anciano depredador comprendió una verdad brutal: la guerra por el territorio acababa de comenzar. El amanecer llegó lentamente sobre el valle. Aunque la luz del sol apenas conseguía atravesar las densas nubes que todavía cubrían la selva después de la tormenta, el viejo Trex permanecía inmóvil cerca del río, observando las marcas profundas que el joven intruso había dejado sobre el barro durante la noche. Aquellas huellas no eran simples rastros de paso. Eran una declaración de guerra. El nuevo depredador había caminado dentro de su territorio sin esconderse, dejando que cada criatura del valle sintiera su presencia. Era exactamente así como comenzaban las disputas entre los grandes cazadores. Primero llegaban las advertencias. Después la sangre. El anciano rey levantó lentamente la cabeza y respiró profundamente el aire húmedo de la mañana. El olor de los herbívoros llegaba desde las zonas abiertas del norte, donde enormes criaturas cruzaban diariamente entre bosques inundados y campos cubiertos de niebla. En otro tiempo, habría partido inmediatamente hacia allí para atacar antes de que el sol alcanzara las montañas. Pero ahora, incluso caminar comenzaba a consumir demasiada energía. El hambre seguía creciendo dentro de él como un incendio imposible de detener, debilitando lentamente sus músculos y volviendo más pesados cada uno de sus movimientos. Mientras avanzaba entre árboles gigantescos, pequeñas criaturas desaparecían rápidamente bajo raíces y piedras al sentir su presencia. Sin embargo, algo era diferente aquella mañana. El miedo ya no dominaba completamente la selva. Algunos carroñeros permanecían observándolo desde la distancia, siguiendo sus pasos con una paciencia inquietante. Podían percibir el cansancio en la forma en que respiraba. Podían notar la lentitud de sus movimientos. En aquel mundo brutal, el olor de la debilidad atraía a toda clase de monstruos. Horas más tarde, el viejo Trex finalmente llegó hasta una zona elevada desde donde podía observar gran parte del valle. Desde allí,
Enormes manadas de herbívoros se desplazaban lentamente cerca de un bosque inundado por las lluvias recientes. El anciano depredador permaneció inmóvil estudiando cada movimiento con atención. Necesitaba elegir bien. Ya no tenía fuerza para desperdiciar energía en otro fracaso. Sus ojos se detuvieron sobre un enorme animal herido que caminaba varios metros detrás del resto de la manada. Era lento, vulnerable, y probablemente sería su última oportunidad antes de que el hambre terminara. Destruyéndolo por completo. Con extrema cautela, el viejo rey comenzó a descender entre las rocas mientras la lluvia fina continuaba cayendo sobre la selva. Cada paso debía ser silencioso. Cada movimiento debía acercarlo lentamente a la presa sin alertar al resto de la manada. Durante algunos minutos, el valle entero pareció guardar silencio mientras el anciano cazador avanzaba oculto entre enormes helechos y troncos caídos. Incluso después de tantos años, todavía conservaba el instinto que lo había convertido en el depredador más temido de aquellas tierras. Pero antes de acercarse lo suficiente para atacar, algo hizo que el herbívoro levantara violentamente la cabeza hacia la selva. El viejo T-Rex se detuvo de inmediato, entonces lo escuchó. Un rugido profundo atravesó el valle desde el lado opuesto del bosque y las enormes criaturas comenzaron a correr desesperadamente entre el barro. El anciano depredador observó con furia cómo toda la manada escapaba en cuestión de segundos mientras árboles enteros temblaban bajo el caos de la estampida. El joven T-Rex había aparecido nuevamente. Oculto entre la vegetación, el intruso observaba el desastre que acababa de provocar con una calma casi cruel. No había rugido para cazar. Había rugido para arruinar la cacería del antiguo rey. El mensaje era claro, el valle ya no le pertenecía solo a uno de ellos. Aquel joven monstruo estaba comenzando a destruir lentamente la autoridad del viejo depredador, obligándolo a gastar energía, aumentando su hambre y debilitándolo cada vez más. La furia recorrió el cuerpo del anciano cazador mientras observaba al intruso desaparecer entre la niebla. Por un instante, pensó en perseguirlo inmediatamente y terminar aquella amenaza antes de que fuera demasiado tarde, pero la realidad era brutal. Su cuerpo ya no estaba preparado para una batalla larga. Incluso respirar comenzaba a doler después de cada intento de caza. Y aún así, sabía perfectamente que evitar el conflicto solo haría que otros depredadores comenzaran a acercarse al valle. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, el viejo T-Rex regresó lentamente hacia las zonas más profundas de su territorio. El hambre estaba comenzando a nublar sus pensamientos y el cansancio hacía que sus patas temblaran ligeramente bajo el peso de su enorme cuerpo. A lo lejos, podía escuchar nuevamente los rugidos del joven intruso, atravesando la selva como una amenaza constante que se acercaba cada vez más. Aquella noche, mientras el viento recorría los árboles gigantes del valle, el anciano rey permaneció despierto observando la oscuridad desde una colina cubierta por niebla. Sabía que la batalla ya no podía evitarse. El joven T-Rex no había llegado simplemente para desafiarlo. Había llegado para destruirlo lentamente, obligándolo a morir de hambre antes de arrebatarle el territorio. Y mientras las sombras cubrían nuevamente la selva, el viejo depredador comenzó a entender que quizá no quedaba suficiente fuerza dentro de él para sobrevivir al monstruo que había invadido el valle. La oscuridad cubrió el valle por completo antes de que la lluvia regresara nuevamente sobre la selva. El viejo T-Rex avanzaba lentamente entre árboles gigantescos mientras el viento arrastraba hojas y niebla a través de las montañas. El hambre ya no era solo una sensación incómoda dentro de su cuerpo. Se había convertido en algo mucho más peligroso. Sus movimientos eran más lentos, su respiración más pesada y la energía que todavía conservaba comenzaba a desaparecer con rapidez. Cada fracaso lo acercaba más al final, y el anciano depredador podía sentirlo con una claridad aterradora. Aún así, no estaba dispuesto a abandonar el valle. Durante años había gobernado aquellas tierras sobreviviendo a tormentas, incendios, sequías y enfrentamientos brutales contra otros depredadores. Cada cicatriz sobre su cuerpo contaba una historia diferente, una batalla que había conseguido superar cuando cualquier otro monstruo habría muerto. Por eso, mientras caminaba bajo la lluvia, todavía existía algo dentro de él que se negaba a aceptar la derrota. No importaba cuánto dolor atravesara sus músculos agotados. No importaba cuántos jóvenes monstruos intentaran reemplazarlo. El valle seguía siendo suyo. Cerca de la medianoche,
El anciano rey llegó hasta una zona rocosa donde enormes árboles caídos bloqueaban parte del camino que conducía hacia el río del norte. Aquella región siempre había sido utilizada por pequeños grupos de herbívoros para cruzar entre los bosques durante la noche. El viejo Trex conocía cada rincón de aquellas tierras mejor que cualquier otra criatura viva. Sabía dónde soplaba el viento, donde el barro era más profundo y donde las presas solían bajar la guardia. Durante décadas, aquel conocimiento había sido suficiente para convertirlo en un cazador casi imposible de evitar. Entonces lo escuchó, pasos, pesados, lentos, varios animales avanzaban cerca de las rocas ocultos. Entre la lluvia y la niebla, el anciano depredador descendió cuidadosamente hacia la oscuridad mientras sus ojos comenzaban a distinguir enormes siluetas moviéndose entre los árboles. Eran herbívoros jóvenes que se habían separado del resto de la manada para cruzar el río antes del amanecer. El viejo rey permaneció completamente inmóvil observándolos durante varios segundos. Aquella podía ser finalmente la oportunidad que necesitaba para sobrevivir. Con paciencia aterradora, comenzó a rodear lentamente a las presas aprovechando el sonido de la tormenta para ocultar sus movimientos. El barro cubría parcialmente sus patas, y la lluvia disimulaba el olor de su presencia entre la vegetación mojada. Durante algunos minutos, el anciano Trex volvió a parecer el cazador que había dominado el valle durante tantos años. Cada paso era calculado. Cada respiración estaba controlada. Incluso el hambre desapareció momentáneamente mientras se acercaba lentamente hacia uno de los herbívoros más pequeños del grupo. Pero justo cuando estaba preparado para atacar, un rugido brutal explotó desde las sombras del bosque. Los herbívoros reaccionaron inmediatamente y comenzaron a correr desesperados hacia el río mientras enormes árboles temblaban alrededor de ellos. El viejo Trex levantó violentamente la cabeza hacia la oscuridad y vio aparecer al joven intruso entre la lluvia. Esta vez no estaba observando desde lejos. Había llegado directamente hasta la cacería. El nuevo depredador descendió lentamente entre las rocas, con los ojos fijos sobre el anciano rey. Su cuerpo era enorme, poderoso y estaba lleno de la agresividad salvaje de un monstruo que todavía no conocía el desgaste del tiempo. Ambos Trex permanecieron observándose mientras el caos de la estampida desaparecía a lo lejos. La lluvia recorría sus dientes gigantescos y el barro se hundía bajo sus patas, como si la propia selva sintiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. 8. El joven intruso soltó un rugido profundo que atravesó las montañas y después avanzó lentamente hacia el viejo depredador. No intentaba esconder sus intenciones. Quería obligarlo a pelear. Quería demostrar delante del valle entero que el antiguo rey ya no era capaz de defender aquello que le pertenecía. Durante varios segundos, el anciano Trex permaneció inmóvil mientras observaba cómo el monstruo más joven se acercaba cada vez más bajo la tormenta. Entonces ocurrió. El viejo rey lanzó un rugido ensordecedor y ambos depredadores chocaron violentamente entre las rocas cubiertas de lluvia. Sus enormes cuerpos golpearon el suelo mientras la selva explotaba alrededor de ellos en barro, ramas y agua. El joven T-Rex era más rápido y más fuerte. Pero el anciano monstruo todavía conservaba algo mucho más peligroso: la experiencia de haber sobrevivido durante toda una vida enfrentándose a criaturas capaces de destruirlo. La batalla continuó durante largos segundos bajo la tormenta hasta que finalmente el joven intruso logró apartarse y retroceder hacia la oscuridad del bosque. Una profunda herida atravesaba uno de sus hombros y sangre oscura descendía lentamente por su cuerpo. Sin embargo, el viejo rey tampoco había salido ileso. Su respiración era desesperada y una nueva herida sangraba cerca de su cuello mientras observaba al monstruo desaparecer entre la niebla. Aquella no había sido una victoria. Había sido una advertencia brutal de lo que estaba por venir. Porque el joven T-Rex ahora sabía algo muy importante: el viejo rey todavía podía pelear. Pero ya no podía resistir muchas batallas más. La herida en el cuello comenzó a empeorar con el paso de las horas. Mientras el amanecer cubría lentamente las montañas del valle, el viejo Trex caminaba con dificultad entre árboles gigantescos buscando un lugar donde pudiera descansar lejos de otros depredadores. La sangre descendía lentamente por su pecho mezclándose con el barro y la lluvia, dejando un rastro peligroso sobre la selva húmeda. Cada paso consumía más energía de la que todavía le quedaba. Y aún así, el anciano monstruo continuaba avanzando impulsado por un instinto salvaje que se negaba a desaparecer. Durante toda su vida,
El valle había sido un lugar dominado por el miedo. Las criaturas huían apenas sentían su presencia acercándose entre los árboles, y los depredadores menores desaparecían inmediatamente cuando escuchaban el eco de su rugido. Pero ahora, mientras cruzaba lentamente la selva herido y debilitado, el viejo rey comenzó a notar algo inquietante. Los carroñeros ya no escapaban tan rápido. Permanecían observándolo desde ramas elevadas y zonas cubiertas de niebla, siguiendo cada uno de sus movimientos como si esperaran pacientemente el instante exacto en que finalmente cayera. El anciano Trex descendió hasta una zona rocosa cercana al río del Este, un lugar donde años atrás había derrotado a otro gran depredador durante una batalla brutal por el territorio. Todavía podía recordar el sonido de los huesos rompiéndose bajo sus mandíbulas, y el rugido de aquel monstruo desapareciendo bajo la lluvia. Durante mucho tiempo, nadie volvió a desafiarlo después de aquella pelea. El valle había aprendido a respetarlo. Pero el tiempo destruye incluso los recuerdos más aterradores. Y las nuevas generaciones ya no sentían el mismo miedo que antes. El hambre seguía consumiéndolo lentamente. Hacía demasiado tiempo que no conseguía alimentarse y la herida reciente estaba drenando las pocas fuerzas que todavía permanecían dentro de su cuerpo. Aún así, cuando el viento cambió de dirección aquella tarde, el viejo rey levantó lentamente la cabeza al percibir el olor de una presa cerca del río. Un pequeño grupo de herbívoros se encontraba alimentándose entre la vegetación baja, completamente ajeno al monstruo que los observaba desde la oscuridad. Por un momento, el anciano depredador dudó. Sabía que otra cacería fallida podría destruirlo definitivamente, pero también entendía que quedarse inmóvil esperando solo aceleraría su muerte. Entonces comenzó a avanzar lentamente entre los árboles, con el corazón golpeando pesadamente dentro de su pecho. El dolor atravesaba sus músculos cansados y cada respiración parecía más difícil que la anterior, pero el instinto de supervivencia todavía seguía vivo dentro de él. Aquella presa representaba quizás la última oportunidad de continuar siendo el rey del valle. El ataque ocurrió con una violencia desesperada. El viejo Trex salió de la vegetación rugiendo con toda la fuerza que aún conservaba mientras los herbívoros intentaban escapar en medio del caos. Durante algunos segundos, la selva volvió a llenarse del terror que había dominado aquellas tierras durante años. El anciano monstruo consiguió derribar a una de las criaturas cerca del río y hundió sus mandíbulas sobre el cuello de la presa mientras el barro y la sangre cubrían el agua alrededor de ellos. Pero antes de que pudiera comenzar a alimentarse, otro rugido atravesó el valle. El joven Trex apareció violentamente entre los árboles y se lanzó directamente hacia la presa recién derribada. Sus ojos estaban llenos de agresividad y hambre. Ya no había paciencia ni advertencias. El intruso había comprendido que el viejo rey estaba demasiado débil para defenderse durante mucho más tiempo. Lo único que quedaba era terminar la batalla y ocupar definitivamente su lugar. Ambos monstruos chocaron nuevamente junto al río bajo un cielo cubierto de nubes oscuras. El agua explotó alrededor de sus cuerpos gigantescos mientras sus rugidos hacían temblar el valle entero. El joven depredador atacaba con brutalidad salvaje, utilizando toda la velocidad y fuerza de su cuerpo para desgastar rápidamente al anciano rey. Y aunque el viejo Terex continuaba resistiendo con una ferocidad aterradora, el cansancio comenzaba a destruirlo desde dentro. La pelea terminó cuando el joven monstruo logró lanzar al anciano depredador contra las rocas cercanas al río. El impacto fue brutal. Durante varios segundos, el viejo rey permaneció inmóvil respirando con dificultad mientras la lluvia descendía lentamente sobre su cuerpo cubierto de heridas. El joven Trex avanzó algunos pasos observándolo con cautela, esperando quizá un último ataque desesperado. Pero el antiguo rey ya no tenía fuerzas para levantarse nuevamente. Entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de acercarse para matarlo, el joven depredador soltó un rugido profundo que atravesó el valle antes de alejarse lentamente hacia la selva. Había conseguido lo que quería, el territorio ya le pertenecía. Mientras el sonido de sus pasos desaparecía entre los árboles, el viejo Trex permaneció tendido junto al río observando las montañas cubiertas de niebla. Por primera vez en toda su vida, el valle ya no reconocía a su antiguo rey. Y mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la selva silenciosa, el anciano monstruo comprendió que su era finalmente había llegado al final.
La lluvia continuó cayendo durante gran parte de la noche mientras el viejo T-Rex permanecía inmóvil junto al río. El agua descendía lentamente por las heridas abiertas de su cuerpo y el barro cubría parcialmente sus patas gigantescas, ahora demasiado cansadas para sostenerlo durante mucho más tiempo. A lo lejos, el valle seguía vivo. Los rugidos de otros depredadores atravesaban la oscuridad entre las montañas, y enormes criaturas continuaban desplazándose bajo la niebla como si nada hubiera cambiado. Pero para el antiguo rey, todo era diferente. Por primera vez en muchos años, el territorio ya no le pertenecía. El anciano monstruo levantó lentamente la cabeza mientras el viento recorría la selva húmeda. Desde aquella orilla podía observar parte del valle donde había pasado prácticamente toda su vida. Cada río, cada bosque y cada zona rocosa guardaban recuerdos de antiguas cacerías y batallas salvajes que habían construido su dominio sobre aquellas tierras. Había sobrevivido a sequías interminables, incendios devastadores y enfrentamientos contra criaturas capaces de destruirlo. Durante años, nadie había conseguido desafiar realmente su autoridad. Hasta ahora, el hambre seguía consumiéndolo lentamente, aunque el dolor físico comenzaba a sentirse lejano bajo el peso del agotamiento. Incluso respirar se había convertido en un esfuerzo constante. Aún así, algo dentro de él se negaba a desaparecer por completo. Tal vez era orgullo, tal vez era simplemente instinto. Pero mientras observaba la selva oscurecida por la tormenta, el viejo T-Rex comprendió que no podía terminar sus días escondido entre las sombras esperando la muerte como un animal derrotado. Con enorme dificultad, el anciano rey volvió a ponerse de pie. Sus músculos temblaron violentamente bajo el peso de su cuerpo herido mientras la lluvia golpeaba las cicatrices que cubrían su piel endurecida por años de batalla. Permaneció inmóvil durante algunos segundos intentando recuperar el equilibrio antes de comenzar a caminar lentamente hacia el centro del valle. Cada paso dejaba profundas marcas sobre el barro mojado, y aún debilitado, su presencia seguía transmitiendo algo aterrador. La selva todavía recordaba quién había gobernado aquellas tierras durante tanto tiempo. El amanecer comenzó a aparecer detrás de las montañas cuando el viejo T-Rex alcanzó una enorme colina rocosa desde donde podía observar gran parte del territorio. El viento soplaba con fuerza entre los árboles gigantescos y la niebla descendía lentamente hacia los ríos, cubriendo el valle con una atmósfera silenciosa y casi irreal. Desde allí arriba, el anciano monstruo divisó a lo lejos la silueta del joven depredador moviéndose entre la vegetación acompañado por él. Eco de nuevos rugidos que comenzaban a dominar aquellas tierras. Durante algunos minutos, el viejo rey permaneció observando el valle en absoluto silencio. Ya no existía rabia dentro de él, tampoco miedo. Solo una sensación amarga que crecía lentamente mientras entendía que el tiempo finalmente había alcanzado incluso a una criatura. Como él, el nuevo depredador era fuerte, rápido y brutal, exactamente como él mismo había sido muchos años atrás. El valle no pertenecía a los viejos monstruos. Nunca lo había hecho. La naturaleza siempre encontraba la manera de reemplazar a sus reyes. Entonces el anciano T-Rex levantó lentamente la cabeza hacia el cielo cubierto de nubes y lanzó un rugido profundo que atravesó las montañas enteras. El sonido recorrió la selva húmeda, cruzó los ríos y se expandió entre la niebla como el eco de una era que estaba desapareciendo. Las criaturas del valle se detuvieron por algunos segundos al escuchar aquel rugido cargado de furia, dolor y cansancio. Era el último llamado de un monstruo que había sobrevivido durante más tiempo del que cualquier otro depredador habría logrado. A lo lejos, el joven T-Rex respondió desde las profundidades de la selva. Su rugido era poderoso, agresivo y lleno de la fuerza salvaje de una nueva generación preparada para dominar aquellas tierras. El viejo rey escuchó la respuesta sin apartar la mirada del horizonte cubierto de niebla. No existía odio en sus ojos agotados, solo aceptación. Porque finalmente comprendía algo que ningún depredador podía evitar: todos los reyes terminaban convirtiéndose en parte del pasado. Cuando el sol comenzó a iluminar lentamente el valle, el anciano monstruo descendió de la colina alejándose de las zonas dominadas por el nuevo depredador. Sus movimientos eran lentos, pero todavía conservaban cierta dignidad salvaje imposible de destruir completamente. Mientras desaparecía entre árboles gigantescos cubiertos de lluvia y neblina, los sonidos del valle comenzaron a cambiar. Nuevos rugidos ocupaban el territorio. Nuevos cazadores recorrían los caminos.
y la era del viejo rey comenzaba a desaparecer junto con las sombras de la tormenta. Nadie volvió a verlo después de aquel amanecer. Algunos carroñeros encontraron tiempo después enormes huellas alejándose hacia las montañas cubiertas de niebla en las regiones más salvajes de la selva. Otros aseguraban haber escuchado rugidos solitarios durante ciertas noches de tormenta cerca de los antiguos ríos del valle. Pero la verdad desapareció junto al viejo T-Rex. Lo único que permaneció fue el recuerdo de un monstruo que había gobernado aquellas tierras durante años y que, incluso derrotado por el tiempo, jamás dejó que el miedo decidiera cómo terminaría su historia. En la naturaleza, ningún rey gobierna para siempre. Incluso las criaturas más poderosas terminan enfrentándose al paso del tiempo, al hambre y a la llegada de nuevos depredadores preparados para ocupar su lugar. El viejo T-Rex dominó el valle durante años gracias a su fuerza, su experiencia y su capacidad para sobrevivir en un mundo donde cada día podía ser el último. Pero al final, descubrió la única batalla que ningún monstruo puede ganar, la batalla contra el tiempo. Aún así, su historia no terminó como la de un animal derrotado. Incluso herido, hambriento y completamente solo. El antiguo rey continuó luchando hasta el último momento por aquello que le pertenecía. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que el valle jamás olvidó su rugido, porque algunos monstruos desaparecen, pero otros se convierten en leyenda. Si disfrutaste esta historia cinematográfica de la era prehistórica, suscríbete al canal para acompañar nuevas batallas, criaturas gigantes y relatos salvajes inspirados en el mundo de los dinosaurios. Déjame también tu comentario diciendo desde qué país o ciudad estás viendo este video y cuéntame qué otra historia te gustaría escuchar en el próximo episodio. La selva todavía guarda muchos secretos. Y apenas acabamos de entrar en ella.